Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos terminando el libro de Números y en el capítulo 34, versículo 1 dice: El Señor habló a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel y diles cuando ustedes entren en la tierra de Canaán, les tocará en posesión el territorio de Canaán que queda dentro de sus fronteras. Y ahí les explica claramente las fronteras que va a haber al norte, al sur, al este y al oeste, ¿verdad? Y les da esas instrucciones. Esta es la tierra que van a tener en posesión, ¿verdad? Y cómo es quién va a repartir la tierra. ¿Quién la va a repartir? ¿Quién es? Eleazar, Josué, el hijo de Nun, ¿verdad? Son los dos encargados, porque acuérdense que Moisés está por morir. Él no va a entrar a la tierra de Canaán y quién lo va a hacer, Eleazar, que es el sacerdote hijo de Aarón, y Nun, el nuevo líder que es escogido por Dios en vez de Moisés, ¿verdad? Y en el y dice que junto con ellos obviamente van a estar los príncipes de cada tribu de Israel, ¿verdad? Eh, y también dice algo interesante aquí, que dice que tienen, en el versículo 2 del capítulo 35, dice: Manda a los hijos de Israel que en la parte de su propiedad proporcionen ciudades para que los habiten los levitas. También darán a los levitas el terreno contiguo a las ciudades al que está alrededor de ellas. Los levitas, ¿quiénes son? Recordemos que los levitas es la tribu que es escogida para las cosas religiosas, los rituales, y ellos tienen derecho a tener propiedades dentro de ellos mismos, ¿verdad? Dentro de ellos mismos. No tienen exactamente un territorio definido, sino que dentro de cada uno de los territorios tiene que haber propiedades para los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los sacerdotes van a atender las necesidades espirituales de cada uno de ellos, ¿verdad? 8 dice: 48 ciudades juntas con sus aledaños van a ser las propiedades de ellos, de los levitas, ¿verdad? Y también les dice en el versículo 9 del capítulo 35, el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayan pasado el Jordán hacia la tierra de Canaán, establecerán ciudades de refugio para ustedes. Y se refugiará ahí al homicida que mate a una persona sin querer. Y así sucesivamente. Entonces va a haber ciudades de refugio. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cuáles son las ciudades de refugio? Pues, por ejemplo, como en nuestra área de Seattle hay estos que le llaman los shelters, ¿verdad? Esos lugares de refugio donde la persona puede pernoctar una noche, ¿verdad? Ahora ya pues hay muchas formas, no, nos ha rebasado en estas ciudades tanta persona que no tiene dónde dormir, ¿verdad? Pero antes una persona venía de este iba a Idaho y venía por aquí y buscaba en el shelter y se quedaba a dormir en el refugio, se quedaba a dormir la persona, ¿verdad? Y ya continuaba con su jornada. Otras formas era, cuando eran demasiados, pues las comunidades, las organizaciones no lucrativas como la iglesia, yo tuve la oportunidad de no hospedar en la casa personas, pero sí proveerles una noche en el hotel, ¿verdad? Porque iban de paso, voy para Alaska, ¿verdad? Y entonces llegamos a hacer eso y muchas comunidades lo hacen, ¿verdad? Es una sociedad muy, muy hospitalaria aquí. Pero miren qué interesante en la tierra prometida, lo que Dios les promete, también tiene que haber ese espacio para, para estas situaciones. Obviamente habla de casos específicos de un homicida, ¿verdad? Donde lo tienen que tener en ese refugio, y después regularmente un homicida pues era matado, ¿verdad? Moría, porque
Era el castigo. Si mataba con una piedra, lo mataban con una piedra. Si mataba con un pedazo de fierro, con un pedazo de fierro era matado. El capítulo 30 dice en el versículo 34 del capítulo 35, no hagan impura la tierra en la que viven, pues yo habito en medio de ella, porque yo el Señor habito en medio de los hijos de Israel. Nosotros contaminamos los lugares. Hay veces dice las personas, no, es que en mi casa se oyen muchos ruidos, mueven las cosas, prenden las luces y siento una experiencia difícil, muy pesada, no me deja dormir, espantan, decimos ahí. ¿Qué es lo que sucede regularmente en estos casos? Bueno, pues puede haber espíritus ahí, que fueron atraídos por las personas que vivían ahí o los que viven ahí. Imagínense una persona que le da culto a la muerte, allá en el sótano, ¿verdad? De la casa, ahí en su cuartito, tienen todas sus cosas ahí escondidas y no saben, lo hospedaron a él, es un huésped, es un roommate, como dicen aquí, es una persona, un huésped que renta un cuarto y resulta que él le da culto a la muerte. Y empieza a haber una serie de situaciones, se abren las puertas de la oscuridad, que Jesús no nos dijo exactamente cómo es todo esto, pero debe de ser una cosa terrible. Y entonces, entonces el Señor manda que nosotros no hagamos impuro. Si nos dice que no hagamos impuro nuestro cuerpo, y si lo hacemos puro, entonces el ambiente que vivimos en la casa, en la comunidad, es un ambiente sano, ¿cierto? Cuando hacemos impuro, es decir, cuando el pecado abruma a una persona, en la casa empieza a haber una inestabilidad emocional, no hay paz, hay zozobra, hay angustia, y todas estas cosas son terribles. Imagínense una ciudad como Seattle, que se abriga tanto pecado, ¿verdad? El aborto, las desviaciones sexuales, las drogas. Imagínense nuestros países, nuestros pueblos, con estas personas son narcotraficantes o secuestradores o extorsionadores, ladrones, que son agrupaciones, ¿verdad? Agrupaciones. Entonces, ¿qué pasa en las ciudades? Una corrupción horrorosa. Se corrompe. Vean el mundo como está, ¿verdad? Que es el calentamiento de la tierra. ¿Por qué? Por la maldad del hombre, por la falta de conciencia. Entonces, no hagan impuro a la ciudad porque yo habito en medio de ella. ¿Qué hacemos con todas las situaciones que vivimos ahorita de tristeza y de frustración dentro de la sociedad por esta enfermedad? ¿Qué mecanismo estamos usando en la casa de oración, de salir al campo, relajarnos, acercarnos a la iglesia, meditar la palabra de Dios? ¿Qué estás haciendo para tener una resiliencia a todo esto que estamos viviendo? Busquemos, recordemos lo que dice la palabra de Dios. Yo habito en medio de ella. En capítulo 36 dice, el Señor mandó a mi Señor que por sorteo diera la tierra en posesión a los hijos de Israel, y mi Señor recibió del Señor el mandato de dar la herencia del Zelofhad, nuestro hermano, a sus hijas. Pero si ellas se casan con unos miembros de otra tribu de los hijos de Israel, su posesión será sustraída a la herencia de nuestros padres, y añadirá a la herencia de la tribu a la que pertenezcan los maridos, y la parte de nuestra posesión disminuirá. Cuando llegue el año jubilar para los hijos de Israel y quede añadida la posesión de ellas, esta será sustraída a la posesión de la tribu de nuestros padres. Que hay un pequeño conflicto, ¿verdad? En el versículo 1 dice que se acercaron las cabezas de la familia del linaje de los hijos de Galad
hijos de Maquir, hijo de Manases, del linaje de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y delante de los príncipes de las familias a los hijos de Israel, diciendo lo que les acabo de explicar. Que las hijas de una tribu, si se casan con los hijos de otra tribu, entonces lo que se les va a dar a ellas de posesión de herencia va a pasar para ellos, donde se va a ir para otra tribu. Una situación interesante que ellos presentan. Ahora, si dijéramos eso, qué escándalo sería, pero en lo que está tratando de hablar es algo muy interesante, que es un fenómeno que nosotros estamos viviendo en el mundo, que es la desintegración de las comunidades, de los usos y costumbres. Si usos y costumbres malo, hay que quitarlo, ¿eh? No se trata de ser obcecados en usos y costumbres, pero sí es necesario preservar y perseverar y cuidar toda nuestra herencia étnica, religiosa, familiar, social. Todas estas cosas son la esencia de una persona. Y entonces, cuando ellos presentan este caso, Moisés dio instrucciones a los hijos de Israel conforme a la orden del Señor, diciendo, o sea que él consultó a Moisés al Señor, y ya el Señor le da la orden y les dice: tienen razón lo que han dicho la tribu de los hijos de José. Esto es lo que el Señor manda a las hijas del Zelofhat, que se casen con quien les parezca bien, pero que se casen con alguien del linaje de sus padres. Y así la propiedad de los hijos de Israel no irá dando vueltas de tribu en tribu, sino que quede en la tribu paterna. Acuérdense que era una sociedad un montón machista, ¿verdad? La tribu paterna y materna, ¿verdad? Por supuesto, la madre es algo muy, muy importante, pero bueno, estamos hablando aquí la instrucción que quede. Está hablando de la materia, sí, pero la materia tiene un montón de cosas alrededor, dentro de ella. Por ejemplo, con quién se casan nuestros hijos. Se casan con una persona de otra raza. Cuando dos personas se conocen, se trata que es ganar, ¿verdad? Pero algo hay que perder en orden de ganar. ¿Cómo es que se gana? Bueno, por ejemplo, si los dos son católicos, se refuerza la fe católica y se crece en la fe católica. ¿Qué pasa si esta persona es católica y este otro es islámico? Va para abajo. Y hay conflictos de interés aquí, la religión, los hijos, todo lo que va a haber. ¿Qué pasa si la persona es latina y se casa con una persona sajona? Hay un conflicto. ¿Es malo? No estoy diciendo que sea malo. Estoy hablando de que tienes que estar consciente de que cuando tú te expones, vas a perder algo. Y conocer a una persona que es diferente de tu cultura. Miren, nada más nuestra propia cultura, de nuestros propios pueblos latinos, de nuestras propias ciudades. Las personas que son del sur del Salvador no son igual que las que son del centro de la ciudad. Las personas que son de Medellín no son iguales que las que son de Cartagena. Las personas que son de Perú no son igual las de Puno que las de Lima. Y las personas de México, de todos lados, así es. Las personas que son del norte de la Ciudad de México no son igual que las personas del sur de la Ciudad de México. Y somos mexicanos, somos latinos, somos salvadoreños, somos guatemaltecos, somos colombianos, o argentinos, de donde sea. Esto de ganar es importante. No voy a ganar perdiendo. No, pues es que él no practica ninguna fe. Dios mío, ¿por qué me fijé en esta persona? Y no se trata de ser racista, ni sectario, ni nada. Simplemente tengo que buscar una persona que sea compatible para mí, compatible. No, pues yo conozco personas, a mí me han contado, creo que uno de las sesiones que tuvimos nosotros, de una persona que se casó con una persona sajona, y al principio tuvieron un choque y ahora ya se integraron. Bueno,
No estoy hablando de patrones, ni estoy hablando de leyes, ni de normas. Estoy hablando de situaciones reales que en la mayoría de casos es un verdadero conflicto. Entonces, aquí mismo en la palabra de Dios, desde que entran a la tierra de Canaán, ya están avisados de que es necesario que se mantengan en su propia cultura, en su propia tribu. Bueno, el Salmo 67 dice, tenga piedad de nosotros y nos bendiga, haga brillar su rostro sobre nosotros, para que se conozca en la tierra tu camino, tu salvación en todas las naciones. Que te alaben los pueblos, oh Dios, que todos los pueblos te alaben. Y el capítulo 14 de San Marcos, pues nos habla de la última cena, ¿verdad? Nos habla de la unción que recibe Jesús por una mujer en la cual derrama un frasco de perfume de alabastro y sus discípulos se indignan. Aquí no dice en el de Marcos que es Judas, pero Judas es el que se enoja. Dice, pues con este dinero, esos son 300 denarios, le podemos dar a los pobres. Y Jesús dice algo que siempre es interesante ponerse a pensar. Dice Jesús, déjenla, ¿por qué la molesta? Ella ha hecho algo bueno conmigo, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden hacerles bien cuando quieran, pero a mí no siempre me tienen. Entonces, la experiencia de tener a Jesús para los discípulos, él quería que se dieran cuenta de ese gozo. Puedes gastarte el dinero en otras cosas, dices. No, pero ¿cómo hay que dárselo a tal persona? Siempre es importante escuchar a Dios, ¿verdad? Saber lo que Dios nos pone. Los pobres, dice, siempre estarán con ustedes. Siempre va a ser esa realidad. No va a cambiar. Existe desde la historia de la humanidad, cómo van creciendo los pueblos. Después del pecado empieza todo esto, la pobreza, la injusticia y todo lo que nosotros vemos. Bueno, pues pidámosle a Dios que en este tiempo de Adviento, ya me pasé muchos minutos, nos dé esa gracia, ¿verdad? De hacer algo por Jesús. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.